Ir empezando ya, así no nos atrasamos tanto que después tenemos otra capacitación. Bueno, lo que vamos a ver hoy es lo que es código de disciplina, que dentro de eso tenemos todas las conductas, los deberes, obligaciones que tienen los corredores y un poco el procedimiento para hacer los sumarios administrativos que los lleva a cabo el Tribunal de Disciplina. Bueno, el código de disciplina es uno de los ejes básicos sobre los que pivotea, digamos, la vida del corredor inmobiliario y el colegio también, ya que tenemos la ley de creación del colegio, que es la 9.739, el reglamento interno, que reglamenta justamente todas las cuestiones que están dispuestas en la ley, y el código de disciplina, que regla, digamos, todas las conductas y deberes y obligaciones. Este código fue aprobado por Asamblea General Extraordinaria en el año 2009, y lo que hace un poco es enunciar, digamos, las normas y principios que tienen que inspirar la conducta de los corredores matriculados. Esto, bueno, rige para todos los profesionales de la provincia. Ustedes saben que lo que es código de disciplina, colegio profesional, es normativa provincial, cada colegio se dicta su propia ley, su propio reglamento. Entonces, esto atañe a lo que es corredores de Entre Ríos. Bueno, todos los códigos de ética, como si ustedes se ponen, no que tengan que hacerlo investigar, pero casi todos los colegios profesionales enuncian principios básicos de conducta, ¿sí? Que se dividen en lo que es el deber que tiene el corredor para con sus clientes, para con la sociedad y también con sus colegas y para con el colegio mismo, ¿sí? También con los terceros. Bueno, como yo decía acá, que lo tienen en la filmina, lo pueden ir viendo, los fundamentos, la responsabilidad de sociedad, los colegas, los que requieren sus servicios y los terceros. Bueno, ¿cuál es la finalidad? Es justamente que se respete, digamos, las normas que mandan del colegio, del código de disciplina, y la responsabilidad social que tiene el corredor matriculado como profesional liberal, que ustedes saben que esto ha cambiado en el tiempo. Antes, digamos, estaban bajo las normas y los principios del Código de Comercio, eran vistos como comerciantes. Y luego de la sanción del Código Civil y Comercial y la extinción, digamos, de lo que es el Código de Comercio, ahora son profesionales liberales. Bueno, esto también tiende los códigos de disciplina a encauzar la conducta, a mejorar la calidad del servicio profesional y propender al prestigio de la profesión, por supuesto. ¿Qué pasa con las normas del Código Disciplinario? Hay que hacer una diferencia muy grande en lo que uno por ahí hace la similitud con lo que es las normas civiles y penales y lo que es lo disciplinario. En el derecho penal hay se llama lo que es el numerus clausus, que son lo que está tipificado en la ley es lo que es delito, y no pasa con lo que es el código, lo que es las cuestiones disciplinarias. No son solamente las que están en el código de disciplina, sino las que puedan transgredir principios morales y principios básicos de derecho y constitucionales. Eso por ahí hay que tenerlo en cuenta porque muchos decir, bueno, si no está en el código no estoy transgrediendo ninguna norma y no funciona de esa manera, digamos. Tiene una apertura más grande de lo que tiene, por ejemplo, un código penal. Por eso lo que se reafirma en lo que es la introducción al código de disciplina, que lo que la ausencia de disposición expresa no se debe interpretar como una admisión de actos que puedan ser incompatibles con los principios que se enuncian en este código, ¿sí? Entonces, lo básico siempre es que los profesionales se deben conducir de una manera que resulte coherente con el espíritu que tiene este código y con las prácticas profesionales. Respecto de la profesión, ¿cuáles son también un poco los derechos que tienen ustedes como profesionales? Bueno, tienen derecho a ejercer libremente la actividad, tienen que respetar y hacer respetar las normas de ética, las normas arancelarias, que esto también es muy importante, que pasa mucho para aclarar con la cuestión de la falta de pago de la matrícula, que muchas veces cuando hay deudas uno dice, bueno, pero a mí me tienen que avisar que yo tengo una deuda. No, es una obligación que se venga de forma automática para los corredores y es una de las obligaciones principales de estar al día con la cuota profesional. Bueno, el respeto por la dignidad del decoro en el accionar, tienen derecho de requerir la defensa del libre ejercicio profesional, eso lo pueden hacer a través del colegio y obviamente accionando en forma particular. Y otro punto muy importante que por eso está, no sé si yo no lo fui pasando, que lo puse en mayúscula, es el deber
que tiene el corredor inmobiliario de poner en conocimiento al órgano competente, que en este caso es el Tribunal de Disciplina, los actos o situaciones que impliquen una agresión al respeto y la consideración profesional. Porque esto un poco vamos mezclando con situaciones que se dan cotidianamente en la institución, de esta cuestión de las denuncias, de denunciar, del accionar, y siempre está, por supuesto, que es de deber del colegio el llevar adelante lo que es denuncias y demás. Pero es importante saber que está como deber del profesional de dar a conocer las situaciones de transgresiones al colegio. No es una cuestión que yo pueda elegir. Yo elijo no contarlo y que el colegio se entere como pueda. No, está enmarcado dentro de los deberes que tiene el profesional, ¿sí? Bueno, como yo decía que hay 4, digamos, aristas que son el ejercicio profesional respecto de los colegas y demás. ¿Cuáles son los sujetos que están comprendidos en esta normativa? Los que están matriculados en el colegio. Nosotros no tenemos, el colegio no tiene el poder de sancionar a una persona que no está matriculada o que no forma parte de la institución. Es una normativa, digamos, sancionatoria específica para la comunidad del corredor inmobiliario. Bueno, hay normas que se disponen como inviolables, que son las normas de orden moral y principios inexcusables en el ejercicio de la profesión, que tienen basamento en orden constitucional y demás, que no los quiero aburrir mucho con eso, porque si no, si empezamos con la historia, digamos, de todo esto, no terminamos más, pero sí se basan mucho en esto, en cuestiones morales y de principios básicos. ¿Qué se considera una violación específica de la norma? Que acá tenemos un poquito una contradicción. ¿Por qué? Porque la norma, el Código de Disciplina, solamente tiene preponderancia sobre los corredores inmobiliarios, pero a la vez se toma como una violación específica de esta norma a quien ejerce o se atribuye el título profesional y las facultades inherentes al corredor público. Que esto, marcando un paralelismo, es lo que se toma como usurpación de título en el Código Penal. Digamos, quien se arroga el título de profesional sin tener el título en la matrícula, ¿sí? La prohibición específica, que por eso algunas las pongo en mayúscula para que lo tengan, es permitir el uso de su nombre o crédito profesional para facilitar, hacer posible o encubrir el ejercicio de la profesión por quienes no estén legalmente habilitados para hacerlo. Que esto lo vemos en el día a día y que hacemos mucho hincapié con estas cuestiones que, si bien es como yo siempre digo, que lo hagan muchas personas no quiere decir que esté legitimado. Con esta cuestión de los vendedores, del tener un amigo o una persona empleada que me ayuda a trabajar. Eso es permitir, porque ¿qué pasa? Hoy por hoy la publicidad, y sobre todo a través de las redes, porque es donde más se visualiza, antes ustedes ponían los carteles en los inmuebles y quizá pasaban unas fotos. Hoy la cuestión por excelencia, digamos, para dar a conocer la oferta de inmuebles sea a través de redes sociales, ya sea Facebook, Instagram y demás, TikTok si quieren. Entonces, permitir que una persona con su número de contacto, con su nombre, publicite inmuebles que son de un corredor, está transgrediendo esta prohibición específica que es permitir el uso de su nombre o crédito. Por más que yo digo, no, Juan me ayuda, pero yo pongo mi número de matrícula abajo, pero está el nombre de esa persona que no está matriculada y está el contacto de esa persona que no está matriculada. Y esto es importante porque ya vamos a ver más adelante todas las responsabilidades que tiene el profesional, que son hasta similares a las que tiene un escribano. Estamos hablando de conseguir informes de dominio, fijarse que una propiedad no esté embargada, que quien la quiere vender no tenga una inhibición. Entonces, fíjense cómo, ¿por qué se hace hincapié tanto en esto de no contratar, de no trabajar con el vendedor? ¿Por qué? Porque esa responsabilidad de esa persona que está trabajando bajo su ala, quien va a ser últimamente responsable va a ser el corredor inmobiliario. Por eso se hace hincapié en eso, ¿no? Muchas veces cuando lo hablamos y hacemos la publicidad no es una cuestión caprichosa de porque no nos gusta o porque al colegio no le gusta. Está inserto en una de las principales transgresiones a la normativa del Código de Disciplina. ¿Tienen alguna duda respecto de esto que estamos viendo hasta ahora? No, respecto de... Sí. Que a los que publican en redes que no son Sí. corredores matriculados no se los puede sancionar. ¿No sé qué? No se los puede sancionar porque obviamente no son matriculados y corredores. No se lo... Si esa persona lo hace en nombre de otra inmobiliaria
Sí, de todas maneras, quien publica... Sí, sí, igualmente, quien publica, por más que no sea a través de un corredor, se hacen las denuncias penales correspondientes. Si no a través del Código de Disciplina, sino a través de la figura que está en el Código Penal, que es la usurpación de título. Pero cuando pasan estas cosas, que hay un corredor que presta la matrícula, se abre la doble vía, la de la denuncia penal a quien está trabajando sin tener título y matrícula y el sumario administrativo a quien esté ejerciendo de esta manera, prestando, digamos, permitiendo usar el nombre o el crédito para que se realicen las operaciones. Se hacen las dobles. ¿Qué dice de parte de ética? ¿Qué plata cuando esa persona que no está matriculada, a cual estamos prestando el título de mobiliario, está cobrando plata que le corresponde a uno que es matriculado? No, y aparte también es otra falta de ética, el permitir compartir honorarios. Y hay una prohibición incluso específica en la ley, una de las 10 prohibiciones. Sí, sí. Sí, sobre todo por la responsabilidad que implica, porque esa persona no va a ser la responsable en última instancia de un negocio que está frustrado porque resulta que un inmueble tiene un embargo, tiene una inhibición y se frustra el negocio para las partes que pusieron su dinero a ahorro de toda su vida. Quien va a ser responsable es quien está al frente de la inmobiliaria. Más allá de que después se haga la denuncia penal correspondiente y lo que sea, el responsable es el corredor, lamentablemente. Entonces, por eso es tan importante que se hace tanto hincapié en esta cuestión. Bueno, vamos ahora con la cuestión de las inhabilidades e incompatibilidades, que esto siempre también se hace hincapié, que una vez que se quiere matricular, se hace firmar una declaración jurada, lo cual el futuro corredor o corredora declara no estar inserto en ninguna de estas cuestiones. ¿Cuáles son? Ser gobernador o vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios del Poder Ejecutivo y los intendentes, los magistrados, funcionarios y empleados de Poder Judicial, eclesiásticos y miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Acá tenemos una norma que yo puse en paréntesis que está modificada por la nueva ley, no sé si ustedes están al tanto, de la nueva normativa que declara la carrera de grado, ¿sí? Que es bastante nuevita, que es la ley 11.084. El Código de Disciplina dice que están dentro de las inhabilidades e incompatibilidades los legisladores nacionales y provinciales, los empleados de la Administración Nacional, Provincial y Municipal y o reparticiones autónomas y autárquicas. Este texto fue modificado por la ley 11.084, que ahora pasa a estar de la siguiente manera redactada. Los legisladores provinciales y nacionales, ¿sí?, en aquellos casos en los que puedan verse afectados los intereses del Estado, y los empleados de la Administración Pública Nacional o Municipal que cumplan funciones en reparticiones vinculadas a la Administración Tributaria de Entre Ríos, que es ATER, Fiscalía de Estado y Registro de la Propiedad. Lo que se quiso hacer un poco es ayornar, porque ¿qué pasaba? Muchas personas que trabajaban en estos entes quizá no tenían ninguna vinculación, ningún tipo de vinculación con elementos o con cuestiones que pudieran ponerlos en posición de desigualdad respecto o de preeminencia por los datos a los que accedían respecto de otro corredor. Teníamos personas a lo mejor que liquidaban sueldos, que hay veces que sonaba injusto, digamos, la incompatibilidad. Entonces se redujo a estas cuestiones. Lo que es empleados, administración provincial o municipal, que cumplan funciones en ATER, Fiscalía de Estado y, por supuesto, Registro de la Propiedad. ¿Por qué? Porque convengamos que ATER se manejan todo lo que es boleta, uno tiene acceso a datos catastrales, entonces ahí sí puede haber una relación, digamos, de desigualdad. Yo tengo acceso a saber qué propiedad, qué inmueble tiene tal particular y quizá con eso puedo hacer un avance en una negociación en detrimento, digamos, de los colegas. Pero bueno, eso se modificó un poco porque había ciertas injusticias en abarcar tanto, entonces se modificó de esa manera. Bueno, quienes no puedan ejercer el comercio, los fallidos inconcursados, cuya conducta ha sido calificada como fraudulenta, los inhibidos para disponer de sus bienes, los condenados con accesorios de inhabilidad para ejercer cargos públicos, condenados por hurto, por extorsión, por estafa. De hecho, tuvimos un caso hace poco donde teníamos una persona que había sido condenada por estafa y no había pasado el tiempo suficiente. Entonces, bueno, lamentablemente no se pudo matricular. Bueno, los que estén excluidos temporaria o definitivamente del ejercicio de la profesión por sanciones disciplinarias,
ya que una de las sanciones que dispone el Código de Disciplina y también la ley son la suspensión y la cancelación de la matrícula. Y los comprendidos en el artículo 52 bis que, bueno, por el tema de prodigalidad, por ebriedad, por estupefacientes que tiene habilitado por esas cuestiones, donde, bueno, ahí hay una cuestión con el manejo del patrimonio, digamos, uno puede manejar su propio patrimonio, menos va a poder hacerlo con patrimonio de terceros. A eso un poco responde la cuestión de la incompatibilidad y la inhabilidad. Bueno, todo inhabilitado judicialmente lo va a hacer también para ejercer si así se hubiera dispuesto durante el tiempo que dure dicha inhabilitación. Hasta ahora, al menos desde que yo estoy en asesoría legal, se ha presentado este único caso de la cuestión esta de una condena por estafa que lamentablemente la persona tiene que esperar los 10 años para poder acceder a la matriculación. Bueno, vamos a lo que son las facultades y atribuciones que tiene el profesional y específicamente las transgresiones, ¿sí?, al Código de Disciplina. La subordinación, una de ellas, colaboración o representación a favor de una de las partes intervinientes en la negociación. Siempre se dice que el corredor tiene que tener una mirada imparcial porque es intermedia entre las partes. También sabemos que esto a veces es difícil, sobre todo cuando se da la intermediación para una venta o por un alquiler, cuando tenemos al propietario quien es quien les acerca la oferta a ustedes, pero la realidad es que no tiene que darse o ser palpable esta situación de preeminencia de una de las partes. Tiene que estar el deber de información, sí, para con las dos partes, locador-locatario, comprador-vendedor. No se tiene que brindar información falsa sobre el valor de los bienes, objeto de los actos jurídicos en los que interviene, con el propósito deliberado de beneficiar a una de las partes. La omisión de la obligación de recabar la información necesaria, su tergiversación o manipulación tendiente a obtener algún beneficio indebido y perjudicar a las partes intervinientes. Ustedes van a ver que a lo largo de todo lo que es deberes y transgresiones, todo se interrelaciona, pero con la omisión de obligación de recabar información también va con el deber de que ustedes recaben esta información necesaria para proponer los negocios con exactitud. Y esto un poco también se puede hacer un paralelismo ojo con esto, cuando pasa mucho ahora con el tema de la ley 27.551, el tema de los plazos mínimos, el tema de los aumentos anuales y semestrales. Si bien ustedes como profesionales no entran dentro de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿sí?, y no son responsables porque no son partes en la contratación, ojo con estas cuestiones. Porque si van a informar, siempre por ahí se habla del consentimiento informado, lo importante que es hablar con las partes y decir, estamos haciendo un contrato, que ya de asesoría siempre le decimos que no es correcto, estamos haciendo un contrato habitacional, de locación habitacional, de 2 años con aumento semestral. Yo no lo quiero hacer, las partes quieren, el locador me insiste, ¿no? Porque pasa muchísimo, esto es en la práctica diaria. Bueno, uno puede decir, yo doy el consentimiento informado, les informo de la ley, por eso mucho cuidado con esto. La obligación de informar es crucial, ¿sí? O brindar la información falsa, decir, no, esto ahora está permitido, o se está por modificar la ley, esto no se va a aplicar más. Mucho cuidado, porque si bien no son partes del contrato, sí tienen específicamente como una transgresión la omisión del deber de obligación. Entonces, muchas veces entendemos que hay veces que se pierden clientes por ponerse firmes con la correcta modalidad de contratación, pero es sumamente importante que ustedes informen a los clientes, es decir, esta es la cuestión, este contrato se va a hacer de esta manera, pero la ley dice esto. ¿Sí? Vamos de nuevo, entiendo las presiones que tienen, pero tienen que tener cuidado que muchas veces cuando las cuestiones se complican, por comedidos siempre salen mal y siempre el que dio el consejo fue el profesional. El locador muchas veces se lava las manos o no entendía del tema, el que sabe es el corredor inmobiliario y pasan estas cosas. ¿Sí? Entonces mucho cuidado con... Sí. Sí. No con los mínimos legales, no con el aumento de ley. Y yo
yo como dice, como corredor, como profesional, como abogado, no Claro. puedo hacer un contrato que esté fuera de la ley. Si usted Sí. quiere, hágalo, le digo, hágalo con otro particular. Sí, Pero sí. la ley inmobiliaria no lo puedo hacer. Por más que yo le informe que no se puede hacer, no lo hago. Está bien, es que es lo correcto. De hecho, porque esto también, que lo traigo a colación, que dio, no es que me dio un poco de miedo, pero fui a una capacitación que se dio en el Colegio de Abogados sobre si la relación locativa era una relación de consumo, ¿sí? Nadie había hablado del corredor. Yo a todo esto quedé, me odió todo el mundo porque yo salí en defensa de los corredores, era una cuestión un poco... no habían hablado del corredor hasta que una colega, una abogada, dice, para mí que la relación entre locador y locatario no debería ser de consumo, pero sí entre el corredor y el locatario. Imagínense, yo salté un poco de la butaca y le digo, no, para mí no es así, pero muchos tenían esta visión de decir, ¿por qué no si el corredor es un profesional? El corredor tiene el deber de información, el corredor tiene que saber de estas cuestiones, tiene la pericia, no tiene que tener la negligencia de proponer el negocio de esta manera. Y estaba un representante de la Asociación de Inquilinos, que por supuesto los enterró. Yo me ocupé que no sea así, fue toda una cuestión. Yo, la verdad que di por tierra toda la charla muy linda porque me puse ahí a hablar de las presiones que tiene el corredor inmobiliario y un montón de cosas. Pero me sorprendió que sean los mismos colegas míos que digan que la relación de consumo no se dé entre el locador y el locatario, que son las partes del contrato, pero que sí se dé entre el profesional y el locatario. O sea, imagínense la mala fama que hay para que esto se vea de esta manera. Obviamente que esto falta muchísimo, la relación locativa no es una relación de consumo, hoy está en el Código Civil y Comercial, no está dentro de esas previsiones, pero todo va avanzando hacia eso, ¿sí? Entonces, por ahí, si bien se entienden las presiones, también tienen que tener en cuenta su responsabilidad profesional. Por ahí muchas veces vale la pena a lo mejor perder un cliente, pero saber que se están haciendo las cosas de manera correcta, porque hace unos días también una locataria quiso denunciar a un corredor porque le manifestó por escrito que el contrato de locación habitacional se tenía que hacer por 2 años con aumento semestral. Encima, por escrito, digamos, dando la prueba del delito. Es decir, mucho cuidado con esto también, de decir estas cuestiones, mucho cuidado cómo se manejan. Pero los inquilinos están muy informados por hoy. Llaman a la asociación de inquilinos, nos llaman a nosotros. Entonces, no es que están totalmente ignorantes del tema y tienen muy en cuenta la obligación del corredor. Por eso, más allá de lo moral, de está bien, de está mal, es la responsabilidad que ustedes tienen últimamente ante el colegio, ante los profesionales y ante los clientes. ¿Y uno, por el deber de informar, queda eximido de esa responsabilidad? A ver, yo tengo entendido que sí. Yo tengo entendido que sí, porque ustedes... Lo que sí quedan atados es por la publicidad, que ojo con eso, que un poco después lo vamos a ver más adelante. Cuando se habla en la Ley de Defensa del Consumidor de lo que califica el proveedor, se hace la excepción en el artículo, que es el artículo 2 de la Ley 24.240, perdón, que dice lo que es el proveedor. En el párrafo siguiente dice que no se toma como proveedor el profesional liberal, ¿sí?, excepto de la publicidad que se haga. Así que ojo con la publicidad también. Yo entiendo que no hay una responsabilidad, pero el deber de información tiene que estar claro, preciso. No tiene que ser, no, yo le dije en un momento y no le dijimos nada. No, hacer un consentimiento informado, sentar a las partes y decir, ustedes quiero que estén conscientes de las limitaciones de la ley, lo que puede pasar, y yo cumplo en informar. Que esto quede por escrito. Si no quieren firmar un consentimiento informado, se lo mandan por correo, con confirmación de recepción, ¿sí? Que no quede en la charla amena, no, yo le dije, ¿cuándo le dijo? No, le mandé un WhatsApp al inquilino y le dije, no, sean claros, sean concisos para después que esto quede plasmado en algún documento. Si no es el consentimiento informado, es un correo que tiene más idea a veces que un WhatsApp, pero traten de documentarlo de alguna manera que está cumplido su deber de información. Ahora yo informo a las dos partes. Las dos partes existen. Sí, sí. Yo no quiero regulado. No. ¿Qué es lo peor que puede estar? Puede, No. claro, confeccionó el contrato, pero él no aparece en el contrato como parte. Pero los casos, pero bueno, tuve una referencia con el equipo. Tuve
necesitar incluso asistencia, ayudar a ayudar, obviamente. Dije, no puedo hacer más cosas. Además, ahora me quisieron hacer cosas así que no, buscar otro profesional yo no lo hago para militar mío. Pero supongamos, en el peor de los casos, porque no seamos todos santos, en el peor de los casos, informamos, por escrito, todo. Sí. Aceptamos, porque hoy aceptamos. No lo hice, y no por las dudas. Voy a lo peor de los casos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Informando que no se puede. Y puede haber una denuncia ante el colegio, que eso lo dirime el Tribunal de Disciplina. Ah, no, bueno, o sea, interno. No, interno y ojo, tampoco sé qué acción puede tomar un particular. Por eso. Puede ser daño y perjuicio, puede ser mala praxis. O sea, si nosotros informamos... Claro, que eso lo van a ver después con Mariano Budazot, que da responsabilidad. No se puede. No, está perfecto. Sí, Yo, pero ¿qué pasa? Las palabras de llevamiento. no me empiecen a pedir cosas para hacer trampa, porque nos están, primero, por las dudas. ¿Qué pasa si nosotros tenemos las partes y informamos que no se puede hacer de esa manera? Claro. Y ambos, el propietario y el inquilino, dicen, no, lo hacemos de esta manera, hace 5 años, con un aumento semestral, hacemos el contrato, vos al hacer el contrato no figurás, cobrar un honorario. Y el inquilino te dice, dame un recibo. Te da respuesta. Sí, sí. Sí, igualmente, a ver, hay que diferenciar entre qué es una confección de un contrato. Claro, pero son distintas etapas igual. Una cosa es la intermediación, otra es la confección del contrato y otra es la administración, porque muchas veces ustedes hacen intermediación y por X motivo las partes quieren que el contrato lo confeccione un abogado o un particular al cual le tienen confianza. Entonces, que ustedes salga el recibo, ustedes están dando cuenta de que ustedes administran la propiedad, no que confeccionaron el contrato. ¿Sí? De todas maneras, a ver, una denuncia puede recaer ante el colegio y también puede pasar que el particular enojadísimo, por más que después no tenga razón, haga un juicio por mala praxis o por daños y perjuicios. No lo sabemos, todo puede pasar. Son, digamos, cuestiones a las que estamos expuestos los profesionales siempre. Haya culpa o no, o haya buen accionar o no, eso es una realidad. A mí lo que más me pasa no es este tema, sino cuando se hace el contrato, que las partes están de acuerdo, 3 años, actualización anual, Sí. y que te dicen, yo por el momento no lo quiero sellar, lo quiero firmar ante un escribano, Responsabilidad de ellos. nosotros, no tenemos... Responsabilidad de las partes. Ustedes lo pueden recomendar porque es la práctica que corresponde, la obligación tributaria del sellado, la obligación de hacerlo ante AFIP, que también lo puede hacer el locatario si el locador no lo informa, pero digamos, esos son deberes que se deben las partes, ¿sí? También no hay que extralimitarse en los que son los deberes del corredor inmobiliario, porque muchas veces incluso ha pasado a decir, la parte me culpa porque el locatario no vino a firmar el contrato. No, eso es una responsabilidad. Me culpa porque no está firmado el contrato. Las partes son las responsables de firmar el contrato. Ustedes no tienen por qué ir a tocar la puerta de la casa y lograr la firma. Lo pueden hacer porque es una cuestión de responsabilidad. Sí, pueden avisar al locatario y decir, vengan a firmar el contrato, pero ya extender la responsabilidad de la falta de firma a ustedes, veo que ahí hay un no. Yo creo que no, porque, digo de nuevo, lo que se dispone en el contrato es obligaciones que se den las partes. Por supuesto que está el profesional, donde tiene que tener toda su diligencia y tratar de concertar el negocio por el cual intermedió, pero distinto es ya hacer extensiva esa responsabilidad por la falta de firma. Pero uno de la intermediación por ahí, que lleva la hoja en blanco y la batuta en organizar toda esa cuestión. Sí, sí. Termina haciendo el contrato, termina llevando a la gente de Rivalmía que se tiene que Sí. o van a la inmobiliaria a firmar. Y después se hacen Si falta una firma, No. Obviamente, pero a ver, por eso va a depender del caso concreto de cómo se asuma. Si esto se hace una inmobiliaria, se revisa el contrato y el inquilino, me falta algo, mañana paso, bueno, dejo constancia que vos no podés firmar ahora, que tenés que venir a firmar, de alguna manera pedir siempre los domicilios electrónicos. Es muy importante hoy por hoy, el domicilio electrónico es crucial, porque si no todo es notificación fehaciente, todo es redactar una carta de documento, el costo que tiene, pero bueno, una cosa es poner la debida diligencia, porque ustedes como profesionales tienen obligaciones de medio, no de resultado.
La tienen los arquitectos, la tienen los abogados, la tienen ustedes. O sea, es lograr con la pericia, ¿sí?, con el conocimiento profesional, que todo llegue al mejor puerto, pero no está el resultado final, ¿sí? Entonces, una cosa es decir, yo nunca más le avisé al inquilino, no lo notifiqué, bueno, quedó ahí, ni me importó, bueno, está bien, pero ya, ser responsable cuando le mandé 25 mensajes, le dejé un correo, lo llamé por teléfono, le toqué la puerta de su casa, tiene que haber un límite. Sí, pero bueno, son cuestiones que muy del caso concreto, pero es para ir dándose una idea de que, digamos, tiene que estar el equilibrio entre no desentenderse absolutamente de todo, pero tampoco extralimitarse, como decir, me llaman para hacer el modelito de carta documento para intimar. No. Eso lo tiene que hacer un profesional que conozca del tema, porque la carta documento previa, la falta de pago, es el preludio de lo que va a ser el reclamo judicial, y si está mal hecho, todo está mal hecho. Entonces, digamos, es un poco encontrar ese equilibrio, que no es fácil, por supuesto, y eso también depende de la exigencia de cada locador y locatario y cada parte, porque hay alguna gente muy distendida y otra que no, que es totalmente exigente, asfixiante, bueno, y todo lo demás. Bueno, siguiendo un poco con los deberes, está comprobar la identidad de las personas y la capacidad legal para realizar el negocio en que interviniere, que muchas veces pasa que hasta a veces me traen una propiedad y ni siquiera me compruebo si es el propietario. No para un alquiler, por ejemplo. Puede no ser el propietario, pero tiene que ser una persona que tenga el usufructo, que tenga un poder. Es muy importante comprobar la identidad. No asumir que porque yo vengo y te digo, esta es mi casa y te muestro la foto, soy el dueño de la propiedad. Muy importante. Proponer los negocios con exactitud, con precisión, con claridad, que vamos un poco conectado con el deber de información. Comprobar la existencia de los instrumentos de lo que resulte título invocado por el enajenante, los informes de dominio, los gravámenes, los embargos, que eso ustedes ya lo pueden. Creo que ahora se habilitó para hacer las consultas in visu, para bajar directamente el. Ajá, ¿qué tal estuvo? Tienen que mandar un mail Ajá, al registro, para darse de alta. claro, para que le hagan un usuario y una contraseña, y una vez que tengan usuario y contraseña, a mí me hicieron el toque. Perfecto. Pueden hacer una consulta del código real, pero únicamente para consultas. Para consultas. Y para ver Sí. si no está actualizado. O sea, si entró un embargo o algo dentro de 3, 4 meses anteriores, Bien. pero no es que va a figurar todo ya. No, bueno, pero por lo menos está la diligencia de ustedes en comprobar en el momento que se propone el negocio que son. Sellado, obviamente, que trabajé para un sellado de 353 pesos, y recién habilitan la consulta. Claro. La verdad que es muy fácil. Bueno, aprovechando todas estas cuestiones con más razón. O sea, sin tener que ir a pedir informe presencial. Claro. Todo, o sea, primero es como que te inscriben y vos por la página de Entre Ríos, digamos, el mismo organismo Ajá. del notariado, podés verlo. Te llega un PDF y entonces te queda como el papelito que íbamos y buscábamos. Claro. Te llega en un Puedo PDF. descargar el país. Se descarga y en un PDF. Lo imprimís a veces que vos quieras. Claro, se completa. Pero No no es. hace falta ir al registro ahora. Claro. Para verlo. Exacto. Pero no está actualizado 100% en cuanto Exacto, eso también. yo una cartera o algo. Sí. Obviamente que también el final de las negociaciones se hace con la presencia de un escribano que acabadamente hace todos los estudios de título, pero bueno, siempre en el inicio, la presidenta del. No somos más presidenta. Una de las vocales del Tribunal de Disciplina. Bueno. Hablamos que no quedó nada grabado. Podemos editar. Bueno, acá tenemos otro de los deberes importantes, volviendo un poco a lo que hablábamos. En su publicidad, el corredor inmobiliario debe poner especial cuidado en dar una descripción exacta del objeto de la publicidad. Que muchas veces pasa que el inmueble parece muy lindo en foto y después resulta que tiene miles de fallas, humedad, un montón de cuestiones. Entonces, siempre antes, lo ideal es que cuando les proponen un negocio, le mandan una fotito, ustedes en vez de publicar la foto, es bueno, vamos a ver el inmueble, vamos a estudiarlo, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene, para justamente relacionado con lo otro, dar el deber de información en forma acabada. Así que cuidado con la publicidad, porque eso sí los vincula con defensa del consumidor. ¿Sí? Bueno, tienen muchos deberes, por lo que podrán ver: participar activamente en la vida del colegio profesional, actuar con responsabilidad y idoneidad técnico-profesional, siendo la capacitación permanente un requisito para sustentar
un adecuado nivel de desempeño. Si bien este código habla de la obligatoriedad, de la capacitación y de las sanciones que pueden implicar, la realidad es que en la ley no habla de una obligatoriedad de la capacitación. Entonces, pero de todas maneras es totalmente importante para que ustedes estén al día con todas estas cuestiones. Digamos, capacitándose, ahora ya saben que tienen para hacer consultas in viso, lo pueden bajar de la web, un montón de cuestiones que van cambiando, ¿sí? Que es importante que estén informados. Lo de los planos, la otra vez que vimos acá también, que hoy es el boom del negocio, digamos, porque no saber por ahí que tienen que estar un plano actualizado. Exacto. Y demás, Sí, sí. perjudican la negociación y hacen que se caigan. Sí, totalmente. Porque hoy tarda 30 días y que tiene que hacer un plano totalmente nuevo y el costo. Exactamente. Por eso es tan importante. Bueno, tenemos denunciar, otro de los deberes, previa comprobación formal de los hechos, frente a serio y causado motivo, la irregularidad que se observe. Y acá está esto con el tema de la frustración del negocio. No percibir remuneración ni reintegración de los gastos cuando por culpa del corredor se anulare, disolviera un contrato, se frustrara una operación. Entonces, si yo no tomé los recaudos a los que estoy obligado por ley, por reglamento, por código, para llegar a la concreción de un negocio, después no tengo el derecho a percibir los honorarios. Esto, bueno, básico, ¿no? Ahora sí pasamos a los derechos, que también son muchos. Uno de los principales es defender el derecho a una digna retribución de su trabajo, recibir remuneración, aunque la operación no se realice por culpa de una de las partes o cuando iniciada la negociación por el corredor, el comitente encargue la conclusión a otra persona o lo concluyere por sí mismo. Esto es súper importante porque este código es del año 2019. Esto está receptado en el artículo 1352 del Código Civil y Comercial del año 2015. O sea que fíjense que ya el Código de Disciplina ya tenía esta cuestión de los casos donde igualmente se paga la mal llamada comisión, que son los honorarios. ¿Sí? Si yo inicio una negociación, ¿sí?, con una persona y quien me lo encarga lo concluye con otro o por sí en circunstancias similares, a mí igualmente me tienen que pagar los honorarios. Porque muchas veces está la duda de decir, bueno, ¿qué hago con estos casos? Pero miren cómo el Código ya recepta esta cuestión y recién en 2015 a nivel nacional la receptó el Código Civil y Comercial. Ya estaba, esta normativa ya estaba anterior al Código. ¿Sí? Y otra igual, interviniendo un solo corredor, este tendrá derecho a percibir retribución de cada una de las partes. ¿Sí? Si yo, como corredor, me da al vendedor una propiedad, ¿sí?, y a la vez consigo el comprador, tengo derecho al 3% del vendedor, al 3% del comprador. Y esto también lo resulta recién en el 2015 el Código Civil y Comercial y luego la Ley 27.551, que modifica un poquito este artículo. ¿Qué es lo que le agrega? Dice lo mismo. ¿Qué le agrega? Que quien tiene que realizar la operación es un corredor matriculado. Y esto encima está inserto dentro de lo que es la Ley de Locaciones. Entonces, miren qué importante cómo recibe esto, Código Civil y Comercial, la obligación, digamos, de cobrar los honorarios y el derecho, pero si es un corredor matriculado. Porque esto había generado un poco de confusión de si era el 3% los dos o el 1%, si era cada uno por la parte. No, si ustedes van por las dos partes, el 3% de una parte, el 3% de otra. ¿Sí? Obviamente que sí, se comparte, no hay exclusividad con los colegas, ustedes obviamente se manejan entre colegas de cómo se manejan con los honorarios. Eso es importante que se charle siempre, ¿no? Acá es muy importante lo que dice. Cuando el profesional actúe por delegación de otro colega, debe abstenerse de recibir cualquier clase de retribución sin la autorización de quien le delegó la tarea. Esto, bueno, salvo que haya honorarios compartidos o haya un entendimiento diferente, que es totalmente válido entre ustedes profesionales. Eso por supuesto. Bueno, no debe aceptar participación o comisión alguna por asuntos que sean encomendados a otro colega. Y no debe participar de sus honorarios a terceros no autorizados para el ejercicio profesional. Esto también se vincula con la cuestión de tener los mal llamados vendedores para concretar los negocios. ¿Sí? Bueno, que no me quería olvidar de una parte, bueno, que ya la vamos a ver porque es respecto de los colegas.
¿Qué tenemos respecto de los clientes? Bueno, de confianza recíproca, de defender los intereses y bienes que les son confiados con honestidad, con lealtad, de ejercer personalmente las funciones. Esto por ahí pasa, que lo charlamos mucho, es decir, no tuve tiempo, pero llamé a Juancito que vea la propiedad, que la muestre. Ustedes son los que tienen que estar presentes en estas cuestiones. Porque una cosa es que un administrativo tome los datos, que un administrativo diga, bueno, tomo los datos, después el profesional se comunica. Una propiedad, quien sabe, quien conoce esa propiedad, quien le puede sacar todas las dudas en ese momento es el profesional. Y si yo contrato un profesional, imagínense que contrato un profesional y viene Juancho a mostrarme la propiedad. ¿Y cuántos metros cuadrados tiene? No sé, porque hoy la verdad que no pude ver. No. Y esto tiene amenities y la verdad que vamos a verlo porque no sé. No. Porque eso impacta en ustedes como profesionales. Sea el vendedor o la persona que fue a ver el inmueble, sí, obviamente no tiene ni idea. Pero son ustedes los que están mal vistos como profesionales. ¿Sí? Bueno, de utilizar medios lícitos y justos, bueno, por supuesto, cae de Maduro, y debe estimular y promover la práctica del mandato escrito. Yo sé que muchas veces es difícil cuando nos dicen está muy difícil lograr la autorización de venta porque no la quieren firmar, porque no se quieren comprometer. Pero también esto se puede un poco, no suplir, pero decir, se conecta mucho con el deber de información. Decir, la autorización de venta implica que yo puedo mostrar la propiedad por tal fecha, lo hacemos por un tiempo determinado, implica esto, implica lo otro. Informar, porque si ustedes van con una autorización de venta así y no le explican a su cliente qué es lo que significa, qué implicancias tiene, obviamente van a decir, no te firmo nada, no quiero saber nada con esto, ¿qué responsabilidad voy a tener después? ¿Cuánto te voy a tener que pagar? Entonces, si bien es muy difícil a veces comprometer al cliente, lo pueden hacer con un adecuado deber de información. Es decir, esta autorización es por 3 meses, de última no es de forma exclusiva, lo hacemos con otro profesional. Explicar, ¿sí? Y por ahí van a tener a lo mejor más recepción de la otra parte. No dando el miedo al documento escrito, que es el cuco de decir no quiero firmar, no me quiero comprometer. Por eso, clave en todo, la información. Bueno, no publicar operaciones y tasaciones sin el cobro de honorarios, que esto pasa muchísimo, ¿sí? La bonificación de los honorarios, que muchas veces esto pasa. Sí, a ver, me parece que es más por ahí productivo decir o una tasación. Bueno, la tasación se cobra, si de última se lleva al negocio, se toma como cuenta de parte de los honorarios, pero no hacer esto, digamos, no comprometerse gratuitamente, porque su trabajo tiene un precio y se tiene que cobrar. Y obviamente ni hablar de la falta de ética que es ofrecer la ganga al 50%, no son comerciantes, son profesionales. Entonces, y además está prohibido el tema de la publicidad, digamos, de tasaciones sin cobro o el 2x1, todas estas cuestiones. Sé que a veces es seductor decir, bueno, por ahí atraigo más al cliente, pero es una falta de ética. ¿Sí? Bueno, las cuestiones de secreto profesional, como tienen todos los profesionales en casi todos los colegios, se tiene que desarrollar con reserva, de guardar secreto profesional, se tiene que abstener de divulgar información sin la autorización de la empresa de su cliente, no tiene que utilizar para provecho propio de terceros conocimientos confidenciales y por supuesto siempre va a estar la excepción de cuando tengan que revelarlo para su defensa personal o por alguna disposición judicial, ¿no? Esto cae de Maduro. ¿Tienen alguna duda hasta ahora respecto de esto? Seguimos. Tengo a mi alumno al lado que se acuerda de el tema. Bueno, respecto de los colegas, primero y principal, entre corredores, hay que procurar que los conflictos entre colegas se resuelvan dentro de un marco de dignidad y sinceridad, de diálogo sobre todo, conjugando elementos que contribuyan a su clarificación. ¿Sí? De no ser así, se deben establecer instancias de resolución que traten de esclarecerlas entre las partes o la recurrencia al consejo profesional. El consejo profesional puede ser tanto de un abogado, por decirlo, del mismo colegio, del tribunal de disciplina incluso, porque por ahí pasa que a lo mejor quieren ir derecho a un sumario administrativo y muchas veces tratamos un poco encauzar esto, decíamos, hagamos una reunión, charlemos, que el tribunal de disciplina los escuche y en una ulterior instancia, si eso no se pudo solucionar, bueno, se presenta el reclamo.
Y es muy difícil a veces establecer el diálogo entre corredores, entre colegas, cuando ya hubo alguna situación complicada, pero a eso hay que apuntar. Se deben abstener de todo acto y de críticas que puedan perjudicar la reputación de los colegas y que vayan en desmedro de la profesión, que esto pasa mucho en los grupos de WhatsApp, que por ahí nos comentan y nos vemos. Si bien colegio no es parte de los grupos, eso no quiere decir que se habilite digamos, al insulto, a estas cuestiones de maltratarse, digamos, los grupos. Hay que mantener la compostura entre colegas, hay que tener un cierto respeto. Y si uno ve que el otro colega no lo está respetando, bueno, se acude a donde se tiene que acudir, al colegio, al consejo profesional, a una reunión, una mediación, pero no ponerse a esa altura, ¿no? Tratar, porque muchas veces se desmadra todo y realmente es muy triste ver que hay mucha falta de respeto entre colegas. Y se permite, porque es un grupo privado, pero aún así, lo ideal es que no pase. Bueno, el corredor inmobiliario no debe ofrecer sus servicios a clientes que le ha presentado otro colega. Esa restricción, no obstante, debe tener una limitación en el tiempo razonable en función de las circunstancias y la naturaleza del negocio. A ver, ¿qué pasa acá? Y muchas veces cuando a lo mejor viene un cliente y dice, bueno, no estoy conforme con el colega tal, yo quiero que vos me atiendas. Perfecto, uno tiene derecho a tomarlo, pero lo que es ético es avisar al otro profesional. Es decir, vino esta persona que ya no trabaja o prescindió de tus servicios y me pidió que trabaje con él, te informo que yo a partir de tal día voy a trabajar con él. ¿Sí? Son cuestiones mínimas, que no nos cuestan nada, porque también el cliente, no quiero decir que va y viene, pero a veces después en un futuro puede ser el peor enemigo y uno tiene también a sus colegas para sacarse dudas, para trabajar en conjunto. Entonces hay que también valorar esa relación. ¿Sí? Bueno, cuando hay desvinculación entre profesionales que hayan actuado conjuntamente y uno o varios de ellos de común acuerdo continúan con los ex clientes, los desvinculados no deben atraer a los mismos. Lo que sí, acá hay una falta muy grave, es cuando uno trata de captar el cliente. Digamos, yo veo un cartel de una casa y me interesa esa casa y voy y en vez de hablar con el profesional y decir, bueno, si querés, yo puedo ofrecer esta propiedad porque no hay exclusividad, podemos compartir honorarios, podemos ver la forma de compartirlo, directamente llamar al cliente. Gente, es una de las faltas más grandes de ética que hay. Porque esto también se aplica a abogados, es decir, hay un abogado de por medio y yo en vez de llamar a mi colega llamo al cliente. Pésimo. Bueno, eso pasa. Ahora, yo veo el cartel, llamo por teléfono al vendedor y le ofrezco el negocio. No, tienen que hablar entre colegas. Y eso pasa muchísimo, nos llaman muchísimo por estas cuestiones. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con respecto entre colegas de estas cuestiones que se dan mucho en la vida diaria? Traten de siempre... A veces nos aconsejan llamarse entre colegas, Sí. que bueno, porque para ahí el cliente es malo. Pasa muchísimo. El cliente muchas veces se lava las manos o bueno, lo que quiere es concertar el negocio y no está muy pendiente. Es bueno hablar sobre Exactamente. hay que insertar a ese cliente que quiere poder, que quiere dar menos plata, que quiere pagar honorario. Sí. Vos lo tomas con pinza antes de agarrarlo. Sí, sí, totalmente. Por eso es tan importante que se comuniquen. Porque incluso, es verdad, no tiene nada de malo compartir los honorarios o manejarse con una misma propiedad que no haya exclusividad. Pero captar clientes, obviamente, que es una falta de ética tremenda y pasa muchísimo. Y esto no es la competencia, es la ley no es la ley de la selva. Digamos, hay cierto respeto entre profesionales que se debe, y esto pasa en todo colegio, en quiroprácticos, en kinesiólogos, en abogados, arquitectos. Esta cuestión es el decoro respecto de los colegas. Convengamos que es mejor compartir un 50% de algo y no el 100% de nada. Porque llega un momento que esa forma de hacer esa manipulación, porque es una manipulación y es feo. Te consulto, a mí me ha pasado, veo a mí y a mis socios, compañeros me ha pasado, cuando a veces llamamos por una propiedad a un colega, si no dice, sí, la podemos mostrar, pero después vos la mostrás, por ahí el cliente se interesó en la propiedad y dice, sí, bueno, dale, vamos a hacer y demás. Te dice, pero somos 4. Entonces yo ahí eso es lo que me parece que está mal, porque
ustedes 4 compartirán el 3% así, pero Sí, no. sí, totalmente. Son 4, yo entro como 5. Exacto. A lo sumo eso tiene que informarlo, decir, 3%. Y también Sí. me parece mal que te lo dicen después que ya mostraste la realidad. sí. Sí, no, aparte de esa cuestión de esa sociedad, de hecho, lo que sea, se arregla dentro de esa sociedad. Nosotros también somos socios y Sí, sí, totalmente. el 3%, o sea, uno del otro, va y muestre, pero es de uno del otro. Sí. No es que porque somos dos dentro de la inmobiliaria, vos venías a compartir conmigo tu 3% también. No, 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 totalmente. Por eso, bueno, es importante que se charle. Y si no se charló antes, bueno, mala suerte. Pero te digo que lo estamos viendo Claro, mucho, claro. que nos han pasado ya como 4 casos. Bueno, ahora a saber, a preguntar cuántos son. O cómo es la cuestión, o cómo se manejan, o más que eso, decir cómo se manejan con los honorarios, decir, Con chicos nuevos, digamos, claro, ser matriculados nos está pasando mucho eso. Son como 4 que tienen una propiedad y tenés que entrar dentro del 6% dividirlo de 2. claro. No, no, me parece que ahí lo ideal es dejar las cuentas claras, decir, bueno, yo estoy hablando con el corredor de esta inmobiliaria, con vos, y puertas adentro se maneja dentro de lo que son los corredores como ellos se entiendan, pero obviamente eso no te atañe a vos, porque si no, obviamente, como decís, son para la repartija, es complicado, pero bueno, si se está dando mucho, a charlarlo antes, si es posible, para dejar las cosas en claro. ¿Sí? Bueno, seguimos con lo que es los deberes respecto del colegio, que tiene el corredor respecto del colegio. Cumplir de forma puntual y espontánea con el pago de las cuotas, que esto venimos siempre a lo mismo, que es un poco la historia de cada día cuando el deudor se enoja porque no le avisaron. Esto ya se sabe que es una obligación que se debe de forma automática y es una obligación que se tiene como colegiado. Si se avisa es por un deber de cortesía, no por otra cuestión. Y que al día de hoy, por la cantidad de corredores, se puede hacer. Cuando el colegio vaya creciendo, listo, uno sabe que tiene que abonar su matrícula y es un deber respecto del colegio, ¿sí? Cuando sea requerido, debe dar a los órganos del colegio oportuno y cumplido informe sobre su actividad profesional. Esto nunca lo hemos hecho, al menos en los últimos años nunca se ha requerido algún corredor, algún tipo de información específica, pero es una facultad que tiene la institución, ¿sí? para requerir. O sea que uno no puede decir, no me pueden pedir nada. No, se puede pedir rendición de ciertos negocios, una facultad que tiene colegio. Incluso hasta tiene facultad de ir a hacer actas en las inmobiliarias. Una consulta, Sí. mejor no le corresponde a usted, pensé que estaba prima de la comisión. ¿Habrá posibilidad de hacer la cuota por débito automático? Es que en eso estamos. ¿Sí? Sí, en eso estamos la idea es... No puede pagar, se atrasa. La idea es que se haga el sistema de pagos a través de plus pagos, con débito, que no tengan que hacer la transferencia, lo puedo pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o la adhesión al débito automático. Está justamente ahora, la idea es que ahora a fin de año se termine de cerrar esa cuestión, para que sea más cómodo para ustedes. Sí, aparte, te quedas tranquilo, se queda pagado. Exactamente. Se olvida, uno se Sí. olvida y a veces lo deja olvidado. Un poquito de las dos cosas. Como el seguro del auto, vos tenés débito automático, vos sabés que Sí. hasta el gimnasio podés hacer. Sí. No, o incluso la posibilidad con este sistema ahora que es nuevo de plus pagos, de hasta por Mercado Pago se puede pagar. Sí, pero ahí ya también, de voluntad. Sí, sí, ya uno tiene que ingresar al sistema. Yo creo que estaba dentro de lo que era la cuestión de la forma de pago, estaba el débito, pero lo consulto. Si se puede implementar, que obviamente sería fantástico. Siempre que tengan dinero en la cuenta. Siempre que haya dinero en la cuenta, porque muchas veces pasa que a fin de mes... Bueno, denunciar ante el colegio directivo las transgresiones al ejercicio profesional de las que tuviere conocimiento. Esto también va muchas veces con el el colegio tiene que hacer, denunciar. Sí, por supuesto, es función. Pero también es una obligación del profesional de dar conocimiento al colegio si se entera de esto. No estamos pidiendo fabricar pruebas, no estamos pidiendo hacer todo el procedimiento, pero sí dar el aviso mínimo como para que se pueda activar la persecución o la investigación del colegio. Bueno, cumplir con las leyes sobre incompatibilidad e inhabilidad, hacer cumplir las resoluciones del Consejo y asistir a la asamblea y todo tipo de reunión que se realice, salvo razones debidamente fundadas.
O sea que acá hay muchas cosas que uno por ahí dice, no, bueno, a la asamblea voy si quiero. No, es un deber también formar parte del colegio y asistir a la asamblea, ¿o no? Por supuesto. Muy bien, Juan. Bueno, derechos, gozar de los beneficios que brinda el colegio, tener voz y voto en las asambleas, elegir y ser elegidos para integrar los órganos directivos del colegio conforme con la ley y las disposiciones reglamentarias. Ustedes saben que para formar parte del consejo tienen que tener 4 años de antigüedad y la cuota al día. Digamos, no es que cualquiera lo puede hacer, pero dentro de esa cuestión pueden presentar lista. Pueden participar en las reuniones de consejo directivo con voz, pero sin voto. Pueden solicitar una convocatoria de asamblea. Pueden proponer por escrito sugerencias al consejo directivo. Esto muchas veces por ahí charlamos y decir, bueno, me gustaría que el consejo haga tanto. Bueno, siempre es importante que se haga, no tiene que tener mucha formalidad, sino decir, proponer alguna temática a tratar por escrito ante el consejo que se va a tener en cuenta, se ponen en orden del día. Solicitar la inclusión de determinados puntos en el orden del día de las asambleas con la firma del 20% de los matriculados. Bueno, esto dentro de los 5 días de publicar la convocatoria de asamblea. Pero bueno, creo que está esta posibilidad de decir, hay una temática que realmente atañe a muchísimos matriculados, si se reúne este porcentaje se puede proponer como orden del día obligatorio. Muchas veces uno por ahí no sabe cómo hacer para que ciertos temas sean tratados. ¿Sí? Bueno, vamos un poco ahora a entrar en lo que es Tribunal de Disciplina y vamos a ver cuáles son las sanciones disciplinarias que contienen la ley, el reglamento y el código. Llamado de atención, que se hace dentro de lo que es la órbita privada, que esto no se consigna en el legajo del corredor, ni se toma como un antecedente. El apercibimiento público, que ahí ya sí se consigna en el legajo y se publica en boletín oficial, se publica en diarios de mayor difusión, en las páginas del colegio. Multas de hasta 30 corredores, suspensión de hasta 2 años en la matrícula, la cancelación de la inscripción de la matrícula, que eso bueno, gravísimo, y la inhabilitación de hasta 5 años para integrar el consejo directivo. Esas son las sanciones que tiene el colegio. Acá un poco es importante saber que lo que hace a colegio está inserto en lo que es el derecho disciplinario, digamos, lo que persigue, digamos, la sanción disciplinaria al corredor. No está para velar por otros bienes jurídicos que puede proteger el derecho civil y el derecho penal. Muchas veces pasa que cuando hay una denuncia, en los particulares nos preguntan, bueno, pero yo quiero que me devuelvan el dinero, digamos, no tiene el poder ni el deber el Tribunal de Disciplina de resolver estas cuestiones. Porque para esas cuestiones, para esos deberes jurídicos está la otra instancia que es la civil y la penal. Y además, el derecho disciplinario que se inserta en el disciplina y las sanciones tienen otra forma de valorar la prueba, ¿sí? Y lo que busca es la verdad, que se llama la verdad objetiva material, lo que se puede probar en esa instancia, que puede ser iniciada de oficio, petición de parte, pero se busca esa verdad material y eso se le hace el reproche subjetivo a través de la sanción al corredor. Si no busca volver las cosas a un estado diferente, que se resuelva la cuestión de fondo, que se devuelva el dinero al cliente que no está satisfecho, digamos, tiene otro objetivo. Y lo mismo pasa cuando también hay falta de ética entre corredores. Digamos, no se puede decir, bueno, un corredor estuvo en un negocio que era mío, quiero que me devuelva la plata. No podemos hacer eso. El tribunal no puede hacer eso. Sí puede analizar la conducta dentro de lo que es la ética profesional y poner una sanción. Por eso, si bien tiene procedimiento muy parecido a lo que es una demanda, decir, bueno, está la denuncia, se eleva al tribunal, se notifica, está el derecho de defensa, bueno, pero tiene otras funciones y otros fines, el derecho disciplinario. Porque siempre está por ahí esta confusión de que el colegio tiene que obligar a la parte a que vuelva las cosas a un estado, al estado inicial de cómo estaban, y la verdad que no es esa función. Sí. ¿Cuáles son las situaciones prácticas más comunes de procedimiento, de llamado de atención que ustedes tienen? Y hoy se está dando muchísimo la de las denuncias por estar trabajando, por estar compartiendo en horarios o por estar participando terceros en los negocios. Que todas las publicaciones de los vendedores. Este año se dio muchísimo. ¿Cuántas denuncias
¿O cuántas llamadas de atención debe tener un colega para que se le aplique una multa? Lo que pasa es que depende de la situación. Hay veces que la situación se ha dado de tal manera que no va un llamado de atención, sino que va directamente una multa. Se analiza en el caso concreto, no es gradual. ¿Sí? Hay veces que por la naturaleza de la falta no va un llamado de atención, va directamente una suspensión, incluso una multa. Hubo un caso hace un par de años donde un corredor, que no es de acá, puso a la venta un terreno que era de otra persona. Digamos, dijo que él puso a la venta el terreno sin autorización del vendedor. El vendedor se enteró, hizo, por supuesto, no solamente la denuncia ante el colegio, sino la denuncia penal y la denuncia civil. Y era gravísimo porque estuvo a punto de concertar un negocio. Entonces ahí realmente decir, yo estoy vendiendo un inmueble, el cual no estoy autorizado, e incluso voy a recibir dinero, ahorros de toda la vida, lo que sea, por un inmueble que nunca no puedo vender en primer lugar, gravísimo, y se puso una suspensión de 6 meses y una multa. Por eso depende de la naturaleza y también se tiene en cuenta si ya hay antecedentes. Claro, eso tribunal lo va gradando, depende cómo se haya manifestado, porque muchas veces ahí también nos pasó hace poco que el tribunal tuvo que rechazar una denuncia porque no tenía ni pies ni cabeza. Básicamente se hablaba de una cuestión que no se podía entender qué pasó, cuál era el sustento fáctico, en qué se enmarcaba dentro de la ley, y realmente eso vulnera el derecho de defensa del corredor, porque dice, ¿de qué me tengo que defender? No entiendo cuál es la falta. Entonces, lamentablemente, el tribunal lo tuvo que rechazar. El abogado que interpuso la denuncia se enojó porque me dice, dijeron que no hubo falta. No, el tribunal no está diciendo que no hay falta. Está diciendo que en este estado no puede tratar la denuncia. Porque el corredor que se tiene que defender no tiene cómo defenderse porque no se entiende qué es lo que se está pidiendo. ¿Sí? Entonces, al menos este año lo que se ha dado muchísimo son las cuestiones de préstamo de matrícula. También ha pasado cuestiones que a eso también es a donde vamos, es esa relación de informalidad que a veces se tiene como corredor, cuando tiene relación de muchos años con la señora que tiene 80, que le llevo las cosas, no le pido nada. Bueno, así un corredor tuvo una denuncia porque manejaba papelería sin muchas formalidades, esa señora falleció, empezaron los herederos a tener inconvenientes entre ellos, se seguían haciendo los contratos a nombre de la persona fallecida por una cuestión de, bueno, si bien no hubo mala fe, pero hubo un llamado de atención, porque digamos, estas cuestiones no pueden pasar. Esa informalidad, esa cuestión, a veces sí, uno no entiende, la señora quiere que yo le haga el contrato, me conoce hace mucho, bueno, no, hay que empezar a ser formal con muchas cuestiones, porque justamente después la responsabilidad la tiene el corredor. Lamentablemente. Y la persona no está más para defender a nadie, o si está, se lava las manos, nunca sabe. Muy pocas veces ha salido como testigo un vendedor o un comprador, esa es la realidad, para defender al corredor. Muy pocas veces. Quiero decir, no sé, al menos este año si ha habido, ninguna. Entonces es importante que ustedes se cubran también con la formalidad, con la información. Bueno, con lo que venimos, la conducta profesional será juzgada por un tribunal de disciplina que va a proceder de oficio o a petición de parte. Se integra con 3 miembros, tiene un mandato de 2 años y son elegidos por la Asamblea de Matriculados. Tiene un presidente que actúa y actuando los restantes miembros como vocales. Bueno, va a conocer y va a juzgar los casos de falta cometidas por los corredores en ejercicio de su profesión, de las inconductas que afecten el decoro de la misma y de todos aquellos en que se viole el principio de ética profesional. ¿Cómo se inician los sumarios administrativos? Por la presentación mediante resolución fundada que presenta el Consejo Directivo, por denuncia escrita y fundada que puede presentar un particular o incluso un colega, por comunicación de magistrados judiciales, en este caso, por ejemplo, la denuncia que les dije donde se aplicó una suspensión y multa, había también, paralelo a esto, había un inicio de una acción judicial, entonces se comunicó por oficio, o si no, de oficio que lo puede hacer Tribunal de Disciplina, ¿sí? Si sea noticia de alguna falta de ética. Bueno, el procedimiento, para no aburrirlos, vamos un poquito más rápido porque son cuestiones más bien formales, pero es importante que por ahí se sepan para saber cómo se hace el sumario.
Bueno, toda denuncia que se recibe por el tribunal tiene que ser intervenida por el secretario, tiene que firmar que recibe el reclamo y la prueba. ¿Qué tiene que contener la denuncia? Hecho que la motiva, una somera exposición del agravio por el incumplimiento de las normas de ética profesional y especificando las que se consideren violadas. Por eso se rechazó, como yo les dije hace poco, una denuncia porque no tenía ninguno de estos requisitos. Si bien la persona que denuncia no tiene la obligación tampoco de conocer qué conducta específica encuadra en cuál lado, el tribunal puede encuadrarla, pero si al menos decir, yo creo que esto configura tal falta de ética. Me puedo equivocar, puede ser no ser deber de información, que no puede ser omitir, puede ser otra cosa, pero mínimamente tiene que tener requisitos mínimos, porque eso, a contrapunto, va a ayudar a que quien tiene que defenderse pueda defenderse de forma cabal, ¿sí? Bueno, el presidente del tribunal ordena dar trámite, ¿sí?, a las presentaciones y va a disponer la citación y el emplazamiento del denunciado, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Corre traslado, se le informa de que se abrió un sumario, esto por resolución, generalmente se hace por telegrama, por carta documento, por medio fehaciente, porque si no después no queremos la excusa, digamos, que no se recibió, y a la vez se le avisa que se ponen a disposición todas las constancias que ordena el expediente para que el corredor las busque o las retire. En la tramitación del proceso siempre se tiene, digamos, se garantiza el derecho de defensa del corredor, y él mismo tiene 10 días para evacuar este traslado. En esos 10 días contesta el reclamo y puede presentar la prueba que crea conducente para que hace a su derecho, ¿sí? Bueno, algunas veces se da que el tribunal estima que hay mérito suficiente para abrir a prueba el plazo por 30 días, pero generalmente lo que pasa en la práctica es que cuando se presenta la denuncia generalmente se ofrece toda la prueba, se corre traslado y quien hace el descargo también presenta toda la prueba en el momento de presentar el descargo. Entonces a veces que se acortan un poco los tiempos del proceso. Generalmente pasa así, es muy raro que no se ofrezca la prueba y que haya que abrir una instancia posterior de apertura a prueba. Bueno, vence el término y pasan los autos a tribunal para que dicte la resolución. El tribunal tiene que expedirse dentro de los 15 días hábiles. Esto no es un plazo perentorio, no es que si no se expide ese sumario se anula. Pero siempre se trata desde el tribunal de hacerlo dentro de los plazos que conviene el Código de Disciplina. Bueno, la resolución del Tribunal de Disciplina se va a adoptar por el voto de 2 miembros como mínimo. Bueno, el fallo tiene que ser refrendado por todos los miembros y si hay una disidencia se tiene que manifestar si alguno no está de acuerdo con la resolución a la que se llega. Las decisiones son apelables, ¿sí? Se puede interponer un recurso de apelación dentro de los 10 días hábiles, pero fíjense a quién. Al Superior Tribunal de Disciplina de Entre Ríos, o sea, al órgano máximo, a la sala laboral, órgano máximo, se tiene que apelar. Esto está bastante en desuso ya, porque no tiene mucho sentido que un tribunal superior tenga que conocer sobre sumarios administrativos, pero pasa. Y esto también se relaciona con el control que tiene el tribunal, porque muchas veces pasa que, ¿cómo puede ser que el tribunal no haga nada, no denuncie, no nada? El tribunal tiene un control mayor y muy importante que es de tribunal. Y muchas veces se hace sumarios sin tener prueba o falla caprichosamente, esas sanciones pueden ser revisadas por el Tribunal Superior. Entonces, por eso también se tiene tanto cuidado a la hora de iniciar un sumario y se es tan específico, digamos, al momento de ver si hay un reclamo bien presentado. Porque hay un control específico que se hace desde Superior Tribunal. Esa representación se debe hacer en expediente con cualquiera, o sea, iniciar con un abogado, claro. ¿El tribunal, el expediente administrativo? Claro, la resolución del Tribunal de Disciplina, Ajá. cuando se deriva al Superior Tribunal donde uno puede presentarse a... Ya ahí se hace se hace con patrocinio letrado. Sí, sí. El sumario administrativo se puede tramitar completo sin una representación letrada. No es necesario. A veces, generalmente se hace, últimamente se hace, pero no es necesario. Ahora, si uno no está conforme con la resolución, como corredor me aplican una sanción y yo no estoy conforme, esa apelación va a tribunal, pero se hace, por supuesto, a través de patrocinio letrado. Tribunal Superior lo que hace es solicitarnos nosotros las actuaciones, las tenemos que llevar y ahí empiezan a correr los plazos para contestar la apelación. ¿Y esa apelación tiene efecto suspensivo de la resolución? Así es, sí, tiene efecto suspensivo, porque no ha quedado firme todavía, porque
tiene que pasar los 10 días para que se dé la posibilidad de apelación, ¿sí? Bueno, el tribunal tiene de oficio, puede ordenar medidas conducentes a esclarecer los hechos. Muchas veces se ha hecho en estas cuestiones, se han concertado reuniones con las partes, que han sido grabadas porque van a servir como material probatorio, para esclarecer, porque muchas veces pasa que en los escritos, sobre todo cuando hay cuestiones suscitadas entre colegas, que se aclara muchísimo haciendo una reunión hasta de Zoom, de ver cuál es el propósito, digamos, qué es lo que, desentrañar un poco cuál es el motivo y también qué es lo que se persigue, ¿sí? Bueno, ¿cuándo prescribe las violaciones al código? A los 2 años, o sea que si uno se da noticia de una violación al código civil, al código de disciplina, tiene 2 años para presentar el reclamo o hacer la denuncia. Obviamente que es interrumpida por los procesos administrativos o actos procesales. Cuando también se me fue la prescripción acá. Cuando hayan transcurrido 3 años, ¿sí? de que se haya cumplido una suspensión, una cancelación o una multa, no se van a tener como antecedentes. O sea, no se van a informar a las reparticiones oficiales que requieran información como una sanción. Pero son a los 3 años de cumplida. Claro, exactamente. Cuando se limpia el legajo. Dentro de los 2 a 3 años se informa. No sé, Carito, ¿querés decir algunas palabras como miembro del tribunal? Mira, fundamentalmente que sean ordenados y precisos en las tasaciones. Porque después nos tenemos que hacer cargo, nos terminan queriendo hacer cargo de cosas que no somos nosotros responsables. O sea, hay problemas entre una familia en una sucesión. Y le piden tasaciones a una parte y están enfrentadas las partes. Resulta que una de las partes pide tasación a un colega, la otra parte pide tasación a otro colega, y están enfrentadas. A veces terminan esas tasaciones, el juez termina pidiendo una tercera tasación para saber y tenemos que hacernos cargo nosotros de cosas, sean precisos, cúbranse y hagan las cosas correctamente. Porque realmente quieren hacer la gauchada. Ayer fui a hacer una transición y una de las partes me dice, bajámelo. Y seguramente el otro corredor, la otra parte le subímelo. Ya es el objetivo. La otra parte termina haciendo la denuncia como una violación a la ética en las que son, aparte son grosos. O tasaciones sin ver la propiedad. Sí. Y después el otro, la tasa 120. Sí. Bueno, pero hacen sumarios por eso. Sí, mucho. Y quieren que el tribunal evalúe la modalidad de tasación. Ustedes saben que, bueno, a ver, hay diferentes modalidades, pero bueno, la correcta la analiza cada profesional. Entonces se pone en cabeza de tribunal evaluar si está bien hecho o no. Pero también pasa que eso ya sí se considera, digamos, una transgresión actuar con probidad técnico-profesional, porque tasar una propiedad sin entrar a verla, digamos, si bien podemos decir quién somos como tribunal para evaluar si está bien hecho o no, convengamos que si se va a hacer una tasación, mínimamente se tiene que tener un conocimiento del inmueble. Entonces, un poco el llamado a que haya diligencia en estas cuestiones. No te digo porque fui a la casa de una de las partes que vivo. Y me dijo, ayer vino un colega tuyo. Y miró la casa. Y creo que salió. Y vos ves que tomás notas, que sacás fotos, que medí los ambientes, que te digo, está. Evidentemente va por la ocasión de que un cliente va a subirme la ocasión. Digo yo, no sé, capaz que la otra. Bueno, me ha pasado que una persona que es amiga mía personal me dijo, me vino a tasar la casa 2 chicas de... Me dice, no importa la vestimenta, pero vinieron después de la pile a tasar la casa, no tenían idea de nada. Si no podés mandar como profesional a tasar a personas que no están preparadas para hacerlo. Sí, pero ser profesional. Claro. Che, fui a ver la casa. ¿Cuánto crees vos? Mi nota, un informe.
Exacto, un informe un poquito pormenorizado, un par de hojas de una descripción. No, una hoja, una carilla. Che, colega, mirá, tengo que hacer esto. Pero, respecto de eso, ayer fui al colegio. Cuatro matrículas, casa, campos, y yo quiero decir, ¿cuánto es la tasación de campos? Pero a ver, Tasación de campos entra con el mínimo de 4 corredores, para arriba. de ahí para arriba, no hay... Son pisos, no son techos. Bueno, el piso es 4. Sí. Campos, te la había visto. No, porque es lo que se hace la diferenciación es entre bancos, sucesiones y AFIP. Después el resto, el piso es 4 y uno, también hay que tener en cuenta que el tema de los honorarios, y esto también lo dice Código Disciplinario, no sé si está por acá, que uno como profesional tiene la posibilidad de analizar la naturaleza de las tareas, cuánto tiempo requirió, cuánto les hizo renegar la cuestión, cuántas personas tuvieron que hablar, cuántos cafés invitaron, cuánta nafta gastaron. Todo tiene que ver para ustedes al momento de analizar cuánto honorario van a cobrar. Digamos, todas esas cuestiones son importantes. Por eso por ahí muchas veces me dicen, no, porque cobró más que el 3%, está mal. No, no está mal. Y tampoco a veces está mal decir, en este caso particular, que es una persona que tiene una sola propiedad, una jubilada, que yo baje mis honorarios. O sea, obviamente que esto no es la publicidad, pero en la privacidad de la oficina uno tiene que tener la suficiente cintura profesional como para poder estudiar en qué caso concreto yo puedo cobrar más, puedo cobrar menos y puedo analizar la situación de distintas aristas. Es decir, bueno, a ver, hace 6 meses que estoy negociando esto. Capaz que a lo mejor me merezco un poco más de porcentaje o traté de solucionar, las partes estaban peleando, logré que se amigaran, logré que esto... Digamos, eso está en lo profesional y esto lo hacemos todos los profesionales. No le vamos a cobrar lo mismo a una persona que a veces a duras penas llega a fin de mes por una cuestión, por un asesoramiento, que alguien que me da para la venta campos de miles de hectáreas. Se ve, se analiza, se ve con, digamos, como digo, la cintura profesional de cada uno. Por eso, digamos, los pisos se instauran por una cuestión que a ustedes se les respete lo mínimo. Y muchas veces nos pasa decir, no sé cuánto cobrarte, ¿por qué tengo que pagarte 3? Bueno, mínimo me tenés que pagar 3, me tenés que pagar el 5, porque esto está decidido por asamblea. ¿No tenemos código arancelario? No lo tenemos. Pero esto se decidió en asamblea de corredor y para nosotros es ley. O sea, que lo mínimo que te voy a exigir es este tanto por ciento. Obviamente que después uno, como digo, en la privacidad de su oficina, analiza las cuestiones, analiza el caso concreto. Quiero decir algo con respecto a lo que dijiste vos, un mínimo de 4 corredores. Está Benjamín ahí que me va a poder sostener lo que estoy diciendo. Cuando se habló en esa asamblea y en las distintas reuniones que se hacían, cuando se hacían más cercanas, una de las cosas que se dijo es 4 corredores cuando es algo paupérrimo que no sabe. O sea, no es que si vas a cobrar, ¿cuánto se cobra una donación? 4 corredores. No. Eso es porque no podés irte más, o sea, ¿cómo les voy a explicar? No podés dejar de no tasar. Claro. Y no podés dejar de cobrar también. Pero a veces te lo dicen como algo tajante, no podés, lo acaba de decir ella. No nos hacemos que son 4 corredores y punto. No. Claro, antes hablábamos del 1 por 1000. Antes hablábamos del 1 por 10, ¿te acuerdas? Y vos sabés que me lo discuten, lo dije una vez, y yo dije, no voy a seguir hablando. Pero antes hablábamos del 1 por 1000, y ahí nos empezábamos. Entonces después, para no quedarnos en una casa, que a lo mejor era pobre y una casa que ya se estaba haciendo, y un poco más tenía que hablar del programa sobre el terreno, y empezamos a hablar de un mínimo de 4. A veces es bueno saber de dónde sale, porque cuando vos decís el 1 por 1000, dices, pero ¿de dónde te cobraron eso? Y empezás a decir, el otro corredor está cobrando mal. No, el otro corredor está cobrando mal. Incluso me ha pasado que nos llamaron porque un colega se enteró que otro colega en la privacidad de su oficina concertó el negocio en tantos honorarios, en menos en más. Pero a ver, no hay una falta de ética ahí. Hay cierta libertad. Que hay cierta... Cuando me han llamado varias veces corredores diciendo que tal corredor cometió una falta de ética porque cerró un negocio en la privacidad de su oficina, por ejemplo, esta vez en vez del 3% cobró un poco menos. No hay una falta de ética ahí, es la privacidad de su oficina y como yo digo, uno
se adapta a cada negocio. Cada negocio que llega no es igual. Como cada cliente que llega no es igual. Como cada cuestión tiene una exigencia distinta. Entonces, un poco está en eso, empezar a estudiar todas estas cuestiones, la naturaleza del negocio, el tiempo que insumió, los gastos que se hicieron, que también se pueden pactar incluso, unos mínimos de gastos se pueden pactar, que muchas veces no se hace, pero tienen el derecho a pactarlos o negociarlos. Pero digamos, si ya entramos a vigilar lo que hace cada corredor en la privacidad de su oficina, es lo mismo cuando a nosotros nos pasa con los aranceles. Si se cobraría por el arancel del Colegio de Abogados, nadie nos contrataría o nadie nos pediría consejo. Siempre bajamos un poco, o a veces cuando nos hacen renegar tanto de tal manera, subimos un poco. Pero yo creo que ahí no hay una falta de ética si yo no estoy tratando de con eso captar un cliente. Si un cliente que vino a mí, que yo lo conseguí y puedo darme la libertad de negociar, lo puedo hacer. Obviamente que eso no implique que decirle, no, vení conmigo porque Juancito te cobra 3, yo te cobro 1. Obviamente que no, eso cae de maduro. Pero hay ciertas libertades que ustedes se pueden tomar como profesionales y ciertos factores a tomar en cuenta a los momentos de evaluar su trabajo. En la lista que presenta el colegio, de cómo se cobra el tanto por ciento, dice que son orientativos. Totalmente, totalmente. Es que se pusieron no para ponerle límites, sino para que justamente ponerle límite a los que no les quieren abonar. Es decir, esto es el piso que se tiene que respetar. Pero bueno, esto pasa en todas las profesiones, digamos. El código arancelario, lo que se fije, son orientativos. Obviamente que si yo no voy a cobrar el 50% de un contrato cuando tengo un piso del 5%. Cuestiones de razonabilidad, pero sí saber que hay ciertas cuestiones que llevan más tiempo que otro, más trabajo que otro, y eso ustedes son los que van a saber juzgarlo. ¿Alguna duda? Así hacemos un break antes de las 2 horitas más si se quedan. No. Respecto de una bandera que las charlas, las curas, por ejemplo, del directivo del colegio, una bandera es que el colegio de Entre Ríos es el único que en el país lucha contra las franquicias, que no ha permitido la franquicia en Entre Ríos. No, por la franquicia. Me gustaría, desde su punto de vista profesional, siempre se podría, ¿cuál es? No es que esté a favor de la franquicia. No. Quiero llevar a mi amigo productor. ¿Cuál es la falta o la pena ante las franquicias? ¿O qué diferencia hay? Que acá pasó un caso hace muchos años, de suspensión de matrícula por tema franquicia, etcétera. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre eso, de la cual era profesional, matriculada, y abrir 4 o 5 sucursales que son atendidas por gente que a veces ni siquiera son matriculados? Entonces, que me digan cuál es la diferencia. ¿Qué es más grave? Todo es grave, porque no están permitidas las franquicias y no está permitida la sucursal. ¿Cuál es el punto con el que se habla de la franquicia? ¿Cuál es el problema de la franquicia? ¿Están los chicos para Instagram? ¿Cuál es el problema con la franquicia? Que no está conformada completamente por corredores. Digamos, la bajada, en algún momento, hay una persona que no es corredora. Las sociedades de corredores están permitidas. Si se permiten de a 2, se permiten de a 200. Mientras trabajen corredores en una sociedad, el esquema que manejen de trabajo lo pueden hacer como quieran. Pueden tener un corredor, que es el que pone el nombre, los corredores senior, junior, como quieran. A este le doy menos porcentaje, le doy más, pero son todos profesionales matriculados. Eso es lo que se achaca a la franquicia, que nunca, franquicia inmobiliaria, está siempre un corredor o siempre corredores. Son personas que tienen sociedades, fideicomisos, fondos, tienen el dinero, invierten, ponen a un corredor y para abajo tenés los más llamados agentes inmobiliarios, que no son profesionales. Entonces, el problema está ahí. Y con las sucursales pasa otra cosa, que en realidad más llamada sucursal, porque no entraría a lo que son profesionales liberales, no sería una sucursal. Pero si yo quiero abrir una inmobiliaria en otro lado, tengo que los días que quiero ir a esa inmobiliaria, cerrar la mía e ir, o poner un corredor matriculado. No puedo tener un empleado trabajando ahí. Cuando a mí me preguntan es, ¿vos querés abrir una inmobiliaria? Estás en Oro Verde, ¿la querés abrir en Paraná? En Paraná tiene que haber un corredor matriculado. Que crezcan, que crezcamos, Sí. pero que sean corredores inmobiliarios. Exactamente, exactamente.
Totalmente. ¿Y sabes por qué? Sí, sí. Y es lo que yo siempre digo, el riesgo que se toma al tomar un empleado administrativo no se tiene al tomar un profesional que recién empieza. Si un profesional que recién empieza puedo manejar, decir, yo soy el que pongo el nombre, tengo más experiencia, manejamos los honorarios, el empleo administrativo es un pronto juicio laboral. Es un problema de él. Sí, pero el problema del corredor. Por ejemplo, yo voy a estudio Gustavo Vizcay, con una demanda de divorcio, Sí, ¿no? Y Gustavo, ya voy a sucursal, pero yo voy a mí no me van a tener un secretario administrativo, me va a tener un abogado, mínimo. por supuesto, por supuesto. Yo estoy ocupado, estoy... No. No. Yo soy empleado administrativa. No. Entonces, él está defendiendo su profesión, que es como abogado, voy a un dentista, a mí no me atiende. Sí, instrumentista. Por supuesto. Nos han preguntado muchísimo. La tan famosa jerarquización de la profesión. Sí. Y nosotros mismos la estamos. Sí. No, nos han preguntado muchísimas veces y siempre fuimos tajantes. Y es más, y le pedimos que nos informen la dirección, porque, ojo, que obviamente también es obligatorio informar los cambios de domicilio. Cuando han consultado por esto es informar dónde se va a abrir esta nueva inmobiliaria y quién es el corredor que va a estar al frente. Pero todas las veces que nos han llamado hemos sido tajantes. Si se abre la mal llamada sucursal, tiene que haber un corredor inmobiliario al frente. Y si no, muchas veces pasa cuando son distancias cortas, decir, bueno, yo acá cierro lunes y martes, atiendo acá y miércoles, jueves y viernes atiendo acá. Perfecto, va a estar siempre un corredor. Siempre tiene que estar un corredor inmobiliario al frente. No se permite esta cuestión de estar el empleado y me toma el dato. No. Y si se enteran de eso, nos tienen que avisar porque se va a hacer un sumario administrativo. Y se va a hacer una denuncia. Se puede hacer. Pero lo importante es, porque justamente ayer me llamó un colega de Concordia y me preguntaba lo mismo. El tema no es la franquicia en sí como nombre. El tema es cómo es la modalidad de la franquicia. Si hay una franquicia en la que trabajan todos corredores inmobiliarios, no hay problema. No hay inconveniente. El problema es que la modalidad va bajando, digamos, es el que tiene el dinero, el que tiene la inversión, pone un matriculado y de ahí salen 250 vendedores con formularios tipo de autorización de venta, de reservas que son desastre, o de señas que no están adecuadas a una realidad o realmente cubren un montón de cuestiones que después se suscitan que no están previstas porque no hay profesionalidad, porque no hay capacitación. Pero eso es lo que se achaca, que esté en medio de esa sociedad una persona que no sea matriculada. Ustedes como corredores pueden hacer sociedades de hecho, SRL, SA, inscribirlas en personas jurídicas, no inscribirlas, pero siempre tienen que estar conformadas por corredores. Y eso hasta mismo lo dispone el Código Civil y Comercial. Que tienen que estar conformados por corredores inmobiliarios matriculados. Pero cuando nos han llamado siempre hemos dado la misma respuesta. Sucursal con corredor. Yo siempre digo, hay que aprender un poco, no digo que esté bien, pero los abogados, yo cuando trabajaba en mis inicios trabajaba en un estudio, me hicieron el monotributo, trabajaba todo el día, me llevaba muy poca parte, pero yo era una profesional. Y entonces cuando me quise ir, no pude hacerle lío a nadie. Porque yo tenía mi matrícula, estaba pagando mi monotributo, aprendí mucho, es lo que saqué, pero no hay que tener ese miedo a que el que trabaja conmigo y recién empieza me va a sacar el trabajo. Una persona con experiencia de 20 años, una persona que recién empieza, no le va a sacar todo el trabajo. Va a aprender, sí va a aprender, es la ley de la vida. Pero por lo menos yo no voy a ser responsable de si un vendedor hace un mal negocio o recomiendo un negocio con un embargo y después la responsabilidad la tengo yo o después tengo que hacer un juicio laboral. Patrocinio letrado, pagar eso, pagar la indemnización. Digamos, los pros y los contras son varios. Así que está para pensar. ¿No? Bueno, ¿quieren que terminemos? Así pueden hacer una pausita. No sé si se van a quedar para las 6. Bueno.